Hola, hola a todos mis queridos amigos y amigas que en este momento se están uniendo a esta transmisión. Estoy muy contento de esta noche de poder compartir con ustedes la primera noche de transmisión de esta radio online, que es una extensión de mi proyecto EcoThink. Ustedes habrán escuchado hablar de que ese es mi proyecto de trabajo y esta extensión de este proyecto de trabajo se llama EcoLife Radio, que es una radio online que creé para poder estar más cerca de ustedes, para poder conversar algunos temas de salud, aire libre y todo lo que tiene que ver con nuestra vida en realidad, el contacto que tenemos con la naturaleza y muchas de esas cosas. Bien, esta noche les doy una vez más la bienvenida. Acá en Concepción la temperatura ha bajado un poco, probablemente se ponga a llover dentro de algunas horas. Quizá para mañana también hay un pronóstico de tiempo nublado y bueno, las temperaturas van a bajar un poquito, ya no van a estar como el día de ayer o quizá como el día de hoy, que fueron bastante calurosos. Bien amigos, les doy esta bienvenida y vamos a partir esta noche tratando el tema el cual puse en Facebook, el tema que habla acerca de la alimentación saludable, y vamos a hablar específicamente acerca de 5 alimentos que hoy en día nosotros consumimos y que pueden estar produciendo algún tipo de daño en nuestra salud y que nos pueden generar enfermedades que en muchos casos son bastante terribles. La verdad es que enfermarse no es parte de lo que quisiéramos en realidad. Pero bueno, esta noche voy a compartir con ustedes algunos datos de salud y dentro de estos datos de salud les voy a comentar al respecto de algunos de los que me pareció que eran interesantes para poder compartir con ustedes. Sin más dilación, vamos al grano. Los 5 venenos blancos. Ya se estarán imaginando a qué alimentos me estoy refiriendo. Y la verdad es que justamente tienen razón. Son estos alimentos que ocupamos muy a menudo y que están absolutamente todos los días en nuestra mesa, ya sea que los apliquemos nosotros directamente o que vienen incluidos en alimentos que compramos en el supermercado, en distintos lugares. Vamos a partir con la número 1, que sería la sal de mesa refinada. ¿A cuántos de ustedes les gusta la sal? Ese sabor, el sazón en su ensalada o ese sabor que intensifica los alimentos allí de la cazuela y tal vez otros alimentos. Vamos a hablar de la sal de mesa refinada. Y les cuento que esto partió hace mucho tiempo y la verdad es que en algún instante de la historia la industria decidió un día convertir la sal cristalina natural en simple cloruro sódico. Sí, es cierto, como lo escuchan, solamente cloruro sódico, que no es la sal original, podríamos decirlo. Y esa es la sal que consumimos nosotros hoy en día, ¿ya? ¿Por qué hicieron esto? Porque los científicos de la época afirmaron que los demás elementos que contenía la sal, entre ellos minerales esenciales y otros oligoelementos, eran innecesarios y bastaba solo el cloruro sódico para salar los alimentos. Desde entonces, cualquier parecido entre la sal que ahora consumimos y la sal natural es inexistente. Así es, como lo escucharon, es inexistente. Han escuchado de seguro hablar de la sal de mar. Lamentablemente, podríamos decir que la sal común que consumimos hoy en día está mal, pero debemos entender que todo lo que está industrializado tiene modificaciones, ¿ya? Ahora, ¿por qué hace mal? Justamente por eso, porque quitaron lo que realmente
era importante de la sal. ¿Por qué produce daños esta sal refinada? Yo estoy leyendo acá un documento, compartiéndolo con ustedes. Si lo quieren ver, se encuentra en www.lavidalucida.com y dentro de sus ítems tenemos ahí los 5 venenos blancos. Bueno, les cuento. ¿Qué pasó con la sal? De un alimento que era puro, porque proporcionaba al ser humano todos los elementos necesarios para su subsistencia, en la proporción exacta que el organismo necesita, se pasó a consumir un producto que es veneno puro, como bien saben los investigadores y médicos. A la toxicidad del cloruro sódico, la sal de hoy, hay que añadir que el yodo y el flúor son minerales que hoy se agregan artificialmente a la sal. No es tan solo el cloruro sódico, sino que además se le agrega yodo y flúor. Pero ¿qué pasa con estos tóxicos? Veamos, el yodo es tóxico cuando se sobrepasa el mínimo necesario, ¿ya? Digamos que en cantidades pequeñas no es tóxico, pero si se sobrepasa puede producir una intoxicación que más tarde lleva a que el cuerpo reaccione y se pueda enfermar. Además, el flúor, que es uno de los elementos más radiactivos que existen. ¿Ustedes han escuchado del desastre de Chernobyl? Bueno, allí se trabajaba con radiactividad para generar energía eléctrica y bueno, allí hubo un desastre tremendo porque la radiación que producen ciertos elementos químicos produce estragos terribles en la salud, ¿ya? También afirman los científicos que, bueno, este es un veneno que evita las caries y la verdad es que es un sarcasmo, ¿ya? Es un sarcasmo. Dicen que hay que utilizar el yodo porque evita las caries solamente, pero en realidad hace daño. Hace daño. Yo no sé si ustedes se recuerdan, quizás no vivieron la misma experiencia que yo, pero me puedo acordar de que muchos años antes, cuando yo asistía a la escuela básica, hubo un programa en el cual le entregaban este flúor en unas botellas blancas transparentes y nos hacían el famoso flúor que nos hacían enjuagar los dientes con un vasito de esto. Nos decían que no debíamos tomarlo y nos teníamos que enjuagar cada vez la boca con este flúor para evitar justamente las caries. Bueno, el yodo y el flúor están incluidos en la sal que uno compra en el supermercado. Es lamentable, nosotros tenemos clarísimo cuáles son las consecuencias de la sal. De seguro ustedes conocerán algunas más. Me encantaría que pudieran compartirlas conmigo también. Sería fenomenal que pudiésemos compartir datos de salud, que pudiese yo también comunicarme con personas que estudian de este tema y que nos puedan orientar un poco más. Somos una comunidad que intentamos aprender de todos. Yo no lo sé todo, trato de buscar información por varios medios y bueno, para poder tener una mejor salud. Vamos a pasar al segundo veneno blanco, que como ustedes ya lo saben, es la famosa azúcar refinada. Acá nos dice que el azúcar blanca no puede ser considerado como un alimento, ya que... perdón, me equivoqué, perdónenme. El azúcar blanca no se puede considerar un alimento, ya que es una sustancia química pura, ¿ya? Extraída de fuentes vegetales como la caña de azúcar o la remolacha, a las cuales se les extrae el jugo, eliminando toda la fibra y las proteínas que forman el 90% de dichas plantas. ¿Cómo se hace esta azúcar refinada? Para dejar limpio el líquido que contiene el azúcar, se añade cal viva. Y es ahí donde esa reacción alcalina mata casi todas las vitaminas. Luego se añade dióxido de carbono
para acelerar la cal, este líquido azucarado pasa por unos tubos que lo separan de las impurezas y luego viene otro tratamiento con sulfato de calcio y ácido sulfúrico. ¿Les parece conocido el ácido sulfúrico? Sí, justamente es el ácido que tienen las baterías de los autos. Y puedo decirles a ciencia cierta que es tremendamente corrosivo. Tremendamente. Me acuerdo en una ocasión que compré una batería de plomo ácido que tenía ácido sulfúrico diluido y para transportarla la metí en una mochila y este ácido de alguna forma escurrió y mojó la mochila, y también, como yo la llevaba puesta, también me mojó una casaca que me había comprado hace muy poco tiempo. Cuento corto, se hizo pedazos la casaca. Diluyó ahí la tela y la mochila también quedó para la historia. Bueno, para que ustedes puedan ver, el azúcar refinada que se encuentra en los alimentos es pasado por este ácido sulfúrico. ¿Para qué? Para decolorar y dejar casi blanco. El azúcar refinada no tiene, queridos amigos, proteínas ni vitaminas, no contiene minerales, no tiene enzimas, no tiene microelementos, no tiene fibra. Quizá a alguno le interese esto, no tiene grasas y no es de ningún beneficio en la alimentación humana. Acá vemos que una base científica muy bien explicada que nos dice que no es ningún aporte. ¿Por qué no es buena el azúcar refinada? No es buena porque no aporta de partida ningún nutriente. Muchos la defienden diciendo que aporta energía, pero aparte de eso, nada más. Esta se conforma de glucosa y fructosa, y el problema es la manera en la que la consumimos, porque las frutas y verduras por sí mismas ya contienen azúcar. Las azúcares refinadas son causantes de obesidad, de un desequilibrio nutritivo, caries y mucho más. Además, los edulcorantes químicos también son dañinos, pues aumentan el riesgo de cáncer, como el aspartame o aspartamo, la sacarina, los ciclamatos que podemos encontrar en productos como el refresco light y muchos otros productos. Ustedes se estarán preguntando, bueno, con estas dos cosas que ya hemos mencionado, ¿qué queda para comer? O sea, el azúcar y la sal no pueden faltar en la mesa. La verdad es que hoy en día es prácticamente muy difícil poder encontrar estos nutrientes de una forma, estos alimentos de una forma que no hagan daño. Quizá, a mi juicio y a mi recomendación, cambiar la sal común por sal de mar, que es lo que tendríamos más a mano. Y el azúcar, hacer lo posible por dejarla. Me contaron en una ocasión que en la antigüedad el azúcar se vendía por cubos, eran unos cubos grandes, y aparte se vendía en las farmacias. Podríamos decir que si eso se hubiese mantenido, el azúcar actualmente sería un elemento químico que lo venderían quizás en una droguería, porque realmente tanto el azúcar como la sal también pueden generar allí una dependencia. Hay mucho que hablar al respecto, la verdad. Vamos a pasar al tercero, que definitivamente es uno de los alimentos que prácticamente no se pueden evitar, y que son el harina refinada. ¿Cómo se produce esta harina blanca? Nosotros sabemos que la harina es la molienda del trigo. Se cosecha el trigo, se mete, en la antigüedad se metía en un molino, se molía completamente con cáscara y todo, no había forma de pelarlo, y el resultado no era harina blanca, era más bien una harina, como tenía las mezclas de la cáscara, era una harina más entera, similar a lo que es la harina tostada. Todos conocen la harina tostada, ¿ya? Bueno, era ligeramente menos oscura.
Bueno, les cuento, la harina blanca producida es casi puro almidón y ahora contiene una pequeña fracción de los nutrientes del grano original. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque le quitan la cáscara y le quitan básicamente todo lo que sirve. Y es una pequeña fracción realmente de los nutrientes del grano original. Además, los tratamientos químicos en el grano dan como resultado la formación de un subproducto llamado aloxano. ¿Qué es el aloxano? Es un veneno utilizado en la industria de la investigación médica para producir diabetes en ratones sanos. Aquí ya me impresionó, de verdad que yo sabía que habían daños por el hecho de que era solamente almidón. Sin embargo, no tenía idea que generaba ese subproducto. La verdad me sorprendo por esto. Bueno, y así también pueden ver que esta transmisión es tal cual, es en vivo. Yo me sorprendo con ustedes. Además dice que el aloxano causa diabetes al hacer girar enormes cantidades de radicales libres en las células pancreáticas beta, destruyéndolas. El páncreas. ¿Ustedes saben qué función tiene el páncreas? Bueno, les cuento. El páncreas es el que produce la insulina. La insulina es la hormona, si me equivoco ustedes me dicen, es la hormona que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre, ¿ya? Recordemos que el almidón es un tipo de azúcar también. El cuerpo convierte en azúcar el almidón. Y nos dice que el aloxano, aparte del almidón, el aloxano destruye el páncreas. Destruye el páncreas y bueno, ya sin páncreas no hay control de azúcar y la diabetes se dispara. Las células beta son las células primarias de las zonas del páncreas llamadas islotes de Langerhans, y producen lo que yo les mencionaba antes, que era la insulina. Así que si son destruidas, se desarrolla, como les mencionaba, la diabetes, lamentablemente, ¿ya? La harina blanca. Bueno, les sigo contando. Teniendo en cuenta el rango epidémico de la diabetes y otras enfermedades crónicas, no es buena idea tener una toxina como esta en su pan, incluso si es en pequeñas cantidades. Cuanto más fina y blanca es la harina, menos fibra, vitaminas y minerales contiene. El pan blanco, el pan de salvado, los panes de bollería no contienen vitaminas ni minerales, mientras que favorecen las caries, interesante, las caries, el cáncer, el colesterol y la diabetes. ¿Alguna otra? Los panes más recomendados son el pan centeno y el pan integral, es algo que tenemos clarísimo. Y tenemos clarísimo también que muy buena parte de los alimentos que consumimos están hechos en base a harina refinada. Ya con lo que les he dicho, de seguro tendrán en su mente la pregunta: ¿y ahora qué vamos a comer? Y mi respuesta es: intentemos comer lo mejor posible. Definitivamente, y como les comentaba antes, no podemos evitar que muchos alimentos modificados, y no estoy hablando de alimentos genéticos, que va a ser un tema de conversación para más adelante. En esta ocasión estoy hablando solamente de el refinamiento industrial que se hace a estos alimentos, porque en realidad la sal pura, es un elemento que hace bien a la salud, pero no el cloruro sódico con estos añadidos. También el azúcar. El azúcar realmente yo creo que es innecesario, ya que lo podemos obtener derechamente de frutas y verduras. Y bueno, la harina. Ya lamentablemente la harina está presente en muchos alimentos, los tallarines, los fideos, a quienes disfrutamos de comida chatarra de vez en cuando, la pizza, el completo, todo, absolutamente la gran mayoría de nuestros alimentos, ¿ya? Ahora, si me preguntan, ¿debemos comerlos o no?
Yo les diría que sí podemos, siempre y cuando lo limitemos y reemplacemos por otros alimentos que realmente sí son más saludables, ¿ya? Muy bien, continuemos con el cuarto alimento que nos puede hacer daño. Y la verdad es que aquí me voy a topar con un alimento que déjenme decirle que a mí me gusta montones, y no tanto porque es barato y porque es fácil de preparar. O sea, yo como hombre, yo creo que después de preparar un huevo, lo siguiente que una persona aprenda es a preparar el arroz. Específicamente el arroz refinado. Un dato interesante. Según los investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el arroz blanco causa aumentos bruscos de los niveles de glucosa en la sangre. Algunos se estarán preguntando, ¿qué es la glucosa? El azúcar, ¿ya? Glucosa es azúcar. Lo cual es un riesgo una vez más, de diabetes. Aunque el arroz se ha consumido durante siglos en muchos países, solo fue el siglo XX que comenzó a refinarse y a consumirse como arroz blanco. ¿Les parece interesante esto? Arroz blanco, arroz negro, arroz integral. ¿Cuál de todos? Por lo que acá nos muestra, el más saludable vendría siendo el arroz integral. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo se convierte el arroz en un peligro para la salud? Acá nos cuenta que para producir el arroz blanco, el grano integral es sometido a un proceso de refinado. Y como ya lo tienen clarísimo con lo que pasó con los alimentos anteriores, con el cual se le retira la capa exterior y el germen. Y básicamente lo que queda es el endospermo, que consiste principalmente en almidón. ¿Les parece que ya lo habíamos dicho antes? ¿Qué otra cosa quedaba solamente el almidón? Sí, muy bien, el trigo. El estudio analizó los datos de 3 grandes estudios llevados a cabo con cerca de 40.000 hombres y 150.500 mujeres sobre un consumo de arroz y el riesgo de diabetes. Los científicos descubrieron que quienes consumían 5 o más porciones de arroz blanco a la semana tenían un 17% más riesgo de diabetes que quienes consumían menos de una porción al mes. La gran pregunta que ustedes estarán teniendo ahora mismo es, ¿cómo lo reemplazo? Desde el punto de vista de la salud pública, debería recomendarse el reemplazo de granos refinados, como el arroz blanco, por granos integrales, incluido el arroz integral, para facilitar la prevención de la diabetes tipo 2. Por lo menos acá tenemos una alternativa, ¿ya? En las anteriores, insisto, la sal, intentar dejarla, definitivamente. Empezar de a poco, porque de golpe y porrazo no... Cuesta. Pero hacerlo, porque la salud es algo valioso y hay que cuidarlo. La salud es vida. Si queremos vivir mejor, tenemos que comenzar a cuidar la salud. El azúcar, en lo posible, dejarla por completo. Lo que no significa que de vez en cuando nos demos algunos gustitos. Un fin de semana, algún dulce, pero que no sea el alimento de cada día, ya que buena parte de los otros alimentos, como hemos visto, también nos entregan una cantidad de azúcar importante. Muy bien, y ya para terminar con el quinto alimento que es considerado un veneno blanco, vamos a terminar con la leche de vaca pasteurizada. Y es allí donde también vamos a tener una controversia bastante interesante, porque la leche, cuando yo era chico, decían que era tremendamente necesaria. De hecho, la lactancia de un ser humano, como su nombre lo dice, es básicamente el consumo de leche. Los bebés recién nacidos es su único alimento. Pero estamos hablando de leche de vaca.
cuando hablamos de lactancia estamos hablando de leche humana. La leche que el mismo ser humano, en este caso la mamá, produce para su hijo, que es la que el hijo necesita para poder desarrollarse y crecer rápidamente, que es lo que necesita. Y vamos, esa leche es muy necesaria, muy necesaria. Pero digamos, dentro del reino animal, si podemos observar el reino animal, vemos que la mayoría de los animales, luego de su periodo de lactancia, ellos ya no siguen tomando leche. Ningún animal no sigue consumiendo leche después de su lactancia, ya no toma más leche. Y el ser humano es el único mamífero que luego de su periodo de lactancia sigue tomando leche. Y en este caso particular vamos a hablar de la leche de vaca pasteurizada. ¿Qué pasa? ¿La leche realmente será tan mala como dicen? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cuál es la diferencia? Y volvemos a caer exactamente en lo mismo que pasó con los alimentos anteriores. La industrialización de estos alimentos, ¿ya? Y uno podría pensar que, bueno, está bien porque digamos la estudian, la limpian de modo que pueda quedar bien para que el ser humano la consuma sin mayor inconveniente. Pero vemos que la leche de vaca debe ser pasteurizada. ¿Qué es pasteurizar? Es someterla a alta temperatura para eliminar cualquier bicharraco que pueda tener, ¿ya? La pasteurización de la leche destruye las bacterias beneficiosas también, junto con las malas, y destruye las enzimas esenciales para la absorción de nutrientes. La pasteurización de la leche destruye toda su fosfatasa. Ahí sí que no sé, si hay alguien que me pueda aclarar, estaría muy agradecido. Lo que es esencial para la absorción del calcio. Y el calcio trabaja con la vitamina D. No solo está disponible a través del sol, pero es un nutriente esencial en la nata cruda. Calentar cualquier alimento crudo destruye las enzimas activas, por lo que la lipasa, que es una enzima única de la leche, que se necesita para completar la digestión de las grasas, es lanzada junto con muchos otros nutrientes esenciales que la pasteurización destruye. Muy interesante. Hay personas que dicen consumir la leche para tener mayor cantidad, para absorber el calcio. Sin embargo, en la pasteurización se pierden los elementos necesarios para poder absorberla. O sea que en resumidas cuentas, no se gana absolutamente nada, ¿ya? ¿Qué daños causa? Bueno, se considera que la principal causa de alergias en los niños, según la Academia de Alergia, Asma e Inmunología de Estados Unidos, eso es lo que decía, es la leche. Además, es rica en grasas saturadas y colesterol. Algunos estudios incluso la relacionan con la diabetes, una vez más se repite, y con la osteoporosis. ¿Les parece raro? Porque debido a ser baja en magnesio, no deja que los huesos absorban calcio.